Bernardo. Bueno, vamos a hablar, no es un tema político propiamente dicho, pero es sin duda la noticia del domingo, porque blanquearon su separación Mauricio Macri y Julián Aguada. Cuando digo blanquearon es porque ya hace bastante tiempo se venía hablando del tema. La última foto juntos, que creo yo fue una foto más hasta protocolar, porque me parece que esto ya estaba definido desde finales del año pasado, fue el 24 de diciembre, en la previa de Navidad, con Antonia, su hija en común, y con la hija de Julián Aguada. Estuvieron ahí en la previa de Navidad celebrando juntos. 15 años de relación, todo, la verdad que un montón de tiempo, pero especialmente porque atraviesa gran parte de la jefatura de gobierno de Mauricio Macri, sí, la presidencia completa de Mauricio Macri, y todos estos últimos 6 años con Mauricio Macri ya como líder del PRO y ya en otro tipo de funciones en FIFA, digo, puntualmente en lo que tiene que ver con la vida propia de Mauricio Macri, que tuvo 3 matrimonios, ¿no? Después, si querés lo repasamos, pero Macri estuvo casado 3 veces ya en total. Tiene 3 hijos con Ivonne Bordeu, que es su primera pareja. Después estuvo casado con Isabel Menditei también. Tuvo una breve relación con María Laura Malala Groba. Y después, en 2010, se casa con Julián Aguada. Nace Antonia Macri en 2011. Y bueno, es un poquito el resumen, lo que tiene más para Revista del Corazón de lo que es la vida de Mauricio Macri en lo privado. Julián Aguada fue la única que se expresó públicamente porque posteó en Instagram, ahí tenemos el posteo precisamente. Hay procesos íntimos, personales que necesitan tiempo, silencio y cuidado. Estamos cerrando una etapa importante de nuestra vida y vamos a tomar una pausa en este espacio para transitarla con respeto y calma. Gracias por acompañar desde el mismo lugar, un corazón de parte de Julián Aguada. Esto estuvo totalmente consensuado entre ambos. Ayer hablabas con la gente cercana a Mauricio Macri y por las dudas le preguntaba, ¿esto está oficial? ¿Está confirmado? Sí, es oficial, porque muchas veces se había hablado del tema y ninguno de los dos salía a ratificarlo. Pero bueno, después de 15 años se separan. Veremos si esto eventualmente escala hacia un eventual divorcio. No, pero no lo sé, bueno, no lo sé. Y si va a un divorcio por una cuestión legal. Obvio. Pero no sí. escalar. No, escala en el sentido de que puede... Yo creo que es una separación claramente en buenos términos. ¿Sí? Claramente en buenos términos. Pero cuando digo escala es porque puede pasar una instancia de divorcio en caso que ambos lo decidan. Pero vas a pasar... Bueno, por eso. Legalmente vas a pasar una escala de divorcio, porque además son 2 familias donde hay patrimonio que tenés que... Totalmente. Que tenés que ordenar. Totalmente, exactamente. Vas a pasar, pero no quiere decir que sean malos términos. No, por eso digo, cuando digo escala, digo que pase a esa situación. ¿Qué figura la de Aguada, ¿no? ¿Qué figura, no importa de qué costado político lo mires, siempre cayó bien, ¿eh? Sí, siempre me parece que especialmente en la función de primera dama fue una persona muy elogiada. Impecable. Si me preguntas a mí, me parece la mejor primera dama que tuvo Argentina. Lejos. Que yo recuerdo en democracia, en términos de institucionalidad, de protocolo, de mostrarse ante el mundo, pararse, y esto va más allá de la gestión del presidente de turno, pero claramente Julián Aguada hubo un consenso de que siempre fue muy respetuosa en sus funciones. Así que bueno, en este caso, ratificando, confirmadísimo, ahora sí, Julián Aguada y Mauricio Macri están separados. Repasamos diarios. Título de Clarín. De Trump a Cuba no tendrán más petróleo ni dinero de Venezuela. 35.000 barriles aproximadamente por día es lo que se le envía o lo que se le enviaba desde Venezuela a Cuba, que no pagaba absolutamente nada. Cuba es aproximadamente entre el 35 y el 40% de su energía es lo que produce. El resto requiere del petróleo de Venezuela. En su momento era petróleo de Rusia, después Venezuela, que no paga. Pero la crisis energética hoy de Cuba es muy cerca de lo terminal. Son muy pocos los momentos del día donde hay energía. No es que hay cortes todos los días, no, hay energía cada tanto. Básicamente es un gran corte eléctrico lo que sucede en Cuba, donde ayer además el presidente de los Estados Unidos le dijo, les conviene negociar porque no vamos a venderle más, no se le va a enviar más, a lo cual el dictador de Cuba le contestó al presidente de Estados Unidos que a ellos nadie le dicta qué hacer. Es muy compleja la situación de Cuba, porque está en una crisis económica, ni hablar, y en una crisis energética. Bueno,
la economía de Cuba perdió el 15% del PBI en los últimos años. Es decir, el derrumbe de la economía cubana es gigantesco. Presos políticos, pese al reclamo de Estados Unidos, se frenó la liberación. Bueno, acá hay que entender que hasta ayer no había mucha información, pero después se dio a conocer una lista de nuevos liberados de los distintos centros de detención clandestinos, en muchos casos que tiene Venezuela. En total sumarían 29 hasta ahora, agregados los 12 o 14 que fueron liberados ayer. Insisto, no hay una cifra oficial, pero habría habido nuevas liberaciones ayer, pese a la información inicial que hablaba de que se habían frenado. Centenares de muertos por la represión de la dictadura religiosa de Irán. Acá también hay que empezar a mirar, porque miramos mucho Venezuela, pero atención con Oriente Medio, porque la situación puede complicarse y mucho. Son más de 10.000 detenidos, arriba de 500 muertos en las protestas que se están dando en una Irán donde ya está prácticamente aislada en términos de comunicaciones, cortada todo lo que significa internet, acceso a redes, cortado teléfonos celulares, las señales completamente anuladas. Así se está dando una de las mayores represiones religiosas que se conoce en Irán. Hay también advertencia por parte de los Estados Unidos. Ayer el gobierno de Estados Unidos dijo que el gobierno de Irán se había comunicado con Estados Unidos para sentarse a negociar. Bueno, por supuesto después tenés la otra declaración por parte también del gobierno de Irán, diciéndole o llamando la atención que no se le ocurra a Estados Unidos meterse en este conflicto. Pero es sangriento lo que está pasando en Irán. Corrupción en la AFA, la IGJ le intima a justificar los balances entre la AFA y la Superliga, o la Liga, no me acuerdo cómo se llamaba. Son 450 millones de dólares que los contadores de la AFA van a tener que presentarse al IGJ y justificarlo, porque están presentados los balances, pero no tienen explicaciones en una cantidad de gastos y en total suman presentaciones por 450 millones de dólares que esta semana deberían empezar a explicar. Cambió el clima de negocios y llega una nueva ola de deseo a las empresas. Estamos hablando de empresas muy grandes de la Argentina, multinacionales algunas, argentinas otras. Claro, hay una economía diferente. Ya hoy la empresa tiene que empezar a maximizar todos los recursos, a producir más y se empieza a acabar el negocio financiero. La Argentina durante mucho tiempo tuvo en sus cúpulas gerenciales especialistas en el sector finanzas. Hoy tienen que empezar a producir, bajar costos, bajar precios y ganar a través de la cantidad y no del precio. Y después de 15 años se separan Macri y Julián Aguada. Para muchos es un blanqueo de una situación que ya era conocida. Título de La Nación. Después lo vamos a hablar con el señor Pellenberg. Las claves de Colapinto por el video, además que se conoció con Colapinto aparentemente con un cambio de físico muy grande entrenando allí bajo la lluvia. Malas noticias por ahora por el motor Mercedes en Alpine. No sé si falta documentación o faltaban parámetros, pero no se pudieron llevar adelante las pruebas que estaban previstas por el momento. El gobierno fragmenta la reforma tributaria ante la resistencia de las provincias. El sur de Brasil, una sucursal de la argentinidad. Sí, Florida ya hace varios años que es casi te diría uno de los destinos más importantes de argentinos en el exterior. Más pagos millonarios a una forma vinculada a Tobillino, otro de los títulos que ya prácticamente es un título diario. Trump acorrala al régimen de Cuba y abajo la represión de Irán dejó 538 muertos y 10.000 presos. Página 12, el sueño de la Cuba propia. Se hablaba mucho el fin de semana de un futuro con Marco Rubio como candidato a presidente de Cuba. Lo mismo lo había posteado también el presidente Trump, había reposteado un posteo que hablaba sobre eso. El final de la historia entre Macri y Aguada y por qué la Patagonia se incendia todos los años, algunos de los títulos de Página 2. El cronista, reforma laboral, Caputo se reserva el poder de decisión sobre la baja de impuestos que trae la ley. Recuerden que la reforma laboral, que es lo que más le importa al gobierno, es raro, pero tiene dentro de la reforma varias modificaciones impositivas. Por eso la reforma tributaria tal vez quede en segundo o tercer lugar. El Banco Central compra dólares en enero y alimenta la suba de bonos con la mira puesta en el riesgo país y abajo expectativa en el Mercosur por el acuerdo con la Unión Europea. Podría haber una reunión en breve entre el presidente Javier Milei y Lula
en un momento de relación compleja entre la Argentina y Brasil. Bueno, crónica, Popular y Olé. Cuba, el próximo objetivo de Trump, el más millonario, ganó 1-0 el primer partido del año de River, amistoso por supuesto. Aire acondicionado, baja la temperatura, recalienta el bolsillo. Después de 15 años la separación de Macri y Julián Aguado, los títulos son muy parecidos en general. Le investigan crimen a balazos de un peluquero argentino, esto fue en México, allí en la zona de Playa del Carmen y Cancún. Y los hermanos se han unidos en el Dakar. Nos vamos a Popular, la separación de Macri y Aguada. Asesinan a tiros a un argentino en México, ahí en Tulum. Estafa del verano, ahora clonan el WhatsApp para vaciar cuentas. Atención Brasil con el tema pagos online. Arrancó con una victoria, hablamos de River frente a Millonarios. Incendio en Chubut, la lluvia trajo algo de alivio, pero sigue la alerta. 22 de los 32 focos de incendio, 22 están ya controlados. En muchos casos extinguidos, pero todavía quedan 10 focos importantes. Venezuela, familiares de presos políticos al fin pudieron visitarlos en algunos centros de detención, no en todos. Bueno, un tema sobre el costo de pasar las vacaciones en la costa y la lista del Mundial que ya toma forma. Me parece que hay que... Acá la clave es, bueno, los que no son seguros, pues seguros hay muchos, quiénes ingresarán y quiénes no. Finalmente, título de Olé, 1-0. Millonarios, una señal, 2 de 3, debutaron 2 de 3. Quique, bienvenido, muchas gracias.